Buenas tardes, bienvenidos una semana más a estas actividades paralelas de Escuela de Letras, en las que desde la Editora Regional de Extremadura presentamos novedades, los libros que están de más rabiosa actualidad de los que hemos ido editando, y uno de ellos es con el del que hoy vamos a hablar esta tarde, como es Migas. Y tenemos con nosotros a Javier Castañeda, al que ya pasamos a saludar. Javier, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola. Javier Castañeda, que nos está haciendo esta comunicación nada menos que desde Valencia, porque Javier es valenciano, es graduado en Bellas Artes y máster en diseño e ilustración por la Universidad Politécnica de Valencia, y trabaja como ilustrador en proyectos audiovisuales de animación, entre los que destacan el cortometraje Slibris, nominado al Goya en el año 2011, y el largometraje Rock Bottom, presentado a Cannes en el 2023. Migas, que es este libro que está aquí, que yo les voy a enseñar ahora mismo, con esta cubierta tan bonita, y de la que vamos a hablar ahora largo y tendido con él, ganó el premio PAN de novela gráfica en su edición del año 2023. Javier, que estuvo a recoger el premio y a presentar el libro el pasado mayo en la ciudad de Badajoz, pues hoy nos va a hablar de él, ¿no? Quiere compartir con todos nosotros, pues cómo ha sido esa experiencia, no solamente ya de ganar el premio PAN, un premio prestigioso, cada vez más prestigioso, en esta tercera edición, pero sobre todo hablarnos también de cómo ha ido, y ahora lo van a ver ustedes porque seguramente que nos va a enseñar imágenes, y pues cómo ha sido la confección de este Migas, de este cómic, gráfica, también, el que nos diga que prefiere, que tiene la particularidad, y ahora lo iremos viendo, de que es un cómic en el que no hay nada escrito, solamente los dibujos, y esos dibujos nos cuentan una historia potentísima, desgarradora, y que pone en un lugar destacado a todas esas mujeres que en la posguerra tuvieron que luchar muy fuerte, no solamente por sus derechos, sino también por sacar adelante a sus familias. Javier, eh, reitero la bienvenida de nuevo aquí Muchas gracias. a esta comunicación que hacemos con los autores de la editora regional de Extremadura, gracias a UPEX. Y bueno, cuéntanos así ya a grandes rasgos, dónde nace o cómo te nace a ti Migas, que yo creo que tiene, por lo que te he escuchado en alguna ocasión, tiene un componente familiar muy importante, ¿no? Sí, a ver, yo siempre me ha gustado mucho conocer todos esos momentos de la historia que yo por edad no he vivido. Entonces, la vida de mi abuela, que tengo además, tenía una persona testigo directa, que en ese momento estaba viva, pues me parecía una idea súper bonita aprovechar este proyecto pues para conocerla a ella, para unirme a ella y a través de su imaginación hacer una historia, ¿no? Lo que quería realmente, en un principio tampoco sabía que iba a hacer un libro, en un principio pues pensaba hacer un documental, audiovisual o bueno, en fin, digamos que lo que quería era conocer su historia, hablar con Ujú. ella y poder revivir o vivir yo, de hecho, por primera vez su vida desde que era pequeña. Entonces empezó por ahí todo. Y bueno, no sé, ibas a decir Sí, sí, algo, sí, no, perdona. no, ibas bien, ibas bien. Has querido revivir, pero es verdad que estamos hablando de una señora, tu abuela, que vivió en unos años en una Ujú. población en La Mancha, en las que, eh, pues como tantísimas otras personas de su edad, pues no guardaban o no atesoraban una gran cantidad de fotografías ni de imágenes, Claro, por lo cual todo lo que tú has querido plasmar en la novela ha sido mm, parte de, no iba a decir de tu imaginación, pero tampoco quizá de tu imaginación, sino parte del recuerdo de ella y de cómo ella te lo ha narrado, exactamente. que ha servido para que tú le Sí, pongas imagen, ¿no? eso es. Para que la gente lo entienda, mis abuelos bueno, eran manchegos, vivían en un pequeñito pueblo de La Mancha, de Ciudad Real, y en los años 60, principios de los 60, vinieron a Valencia. Bueno, mi abuelo era minero, mi abuela trabajaba en una tienda de ultramarinos que vendían cosas precisamente para los trabajadores de la mina. Y vinieron a Valencia en busca de una mejor vida cuando las minas cerraron y todos los negocios que estaban relacionados con la mina tuvieron que cerrar.
para que se ponga la gente un poco en contexto. Sí, Entonces sí. yo un día iba por, ahí en la ciudad de Valencia, el sur de la ciudad está dividida en dos, hay unas vías del tren que llegan al centro de la ciudad, entonces los barrios del sur están partidos por la mitad. Y hay una pasarela peatonal que se llama la pasarela de Amparo Iturbi, y un día iba paseando por ahí. Y entonces desde la parte desde la pasarela se ve la parte trasera de la estación del norte, que es la estación donde llegan los trenes al centro de la ciudad. Si queréis puedo enseñar unas imágenes mientras lo voy Porfa. hablándolo, si no os importa. No sé si lo veis. Ahora mismo tendrías que picar en Sí, no, no, alguna de sí, ellas. lo voy a abrir ahora. Ah, vale, sí, sí, Eh, se ve perfectamente. a ver si la encuentro. Perdonad el directo. Es que, No te claro, preocupes. se queda tapado. Vale, está aquí, perdona. Pues esos son unos bocetos que tenía al principio. Yo lo que hice fue desde esa pasarela, vi la estación del norte por detrás y digamos que, Javier, Javier, un segundín. dime, Vemos toda la galería, pero no vemos la imagen que tú has pulsado. y así. Ahora sí. Ahora, hombre, ahí está la estación del norte, Ah, claro. vale, 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 vale. Bueno, Sí, sí. resulta que yo desde esa pasarela lo que me empecé a imaginar fue cómo sería la llegada de mis abuelos a la ciudad de Valencia en los años 60. Entonces en ese momento dije, ostras, qué chulo sería pues hacer algo, una historia, contar algo, ¿no? Ese momento, ¿no? Empecé a tener como muchas cuestiones en mi cabeza, ¿no? Cómo fue ese momento de llegar, qué pensaron cuando llegaron a la ciudad, por qué se fueron, cómo fue el viaje. Entonces, pues yo cogí papel y boli, me fui a casa de mi abuela y empecé a hacerle preguntas. Y hasta aquí. Tú comentabas el silencio. El silencio viene porque cuando empecé yo a preguntarle a mi abuela sobre cosas de su vida, ella se sintió muy sorprendida. No sabía por qué había alguien que se sentía tan interesado por su vida. Y me quedé muy sorprendido. Dije, ¿cómo puede ser que una persona, o sea, que nunca nadie le haya preguntado a esta persona por su vida o que nunca se haya sentido protagonista ni que nadie se hubiera interesado por ella? Entonces, que esta mujer ha estado callada toda su vida, ¿no? Me sorprendió Y, muchísimo, de hecho. y Y de por ahí eso quise nace, transmitir ese silencio. Sí, sí, digo, de ahí nace entonces, Javier, la idea de hacer el libro sin palabras, sin simplemente texto. sin texto, solamente basándote en las imágenes, ¿no? Oye, qué curioso. Efectivamente, es curioso. Sí, yo me sorprendí muchísimo cuando empecé a preguntarle todas estas cosas a mi abuela, por qué se vinieron, cómo fue, cómo era su infancia, qué sintió cuando llegó a Valencia y vio los edificios tan altos. Ella se quedó sorprendida, me dijo, nunca nadie me ha preguntado cómo me sentía. ¿Sabes? Creo que esta generación de mujeres que han nacido en la posguerra, o no, bueno, antes de la guerra civil, Antes de la guerra. se conocen como la generación silenciada, de todas maneras, tengo que decir. Ujú. Y son personas que han dedicado, sobre todo a las mujeres, su vida al cuidado de los demás, pero nunca nadie les ha cuidado a ellas, ¿sabes? Y quise transmitir eso, precisamente, ese silencio, ¿no? Vivir metafóricamente callada, ¿no? Porque mi abuela hablaba mucho, Sí, sí, pero, pero hablaba a lo mejor de cosas, mm, pues yo qué sé, pues del día a día, ¿no? Pero no hablaba sí, de sus sensaciones, ¿no? De sus exacto. sentimientos. De Y sus lo sentimientos. sorprendente es que el primer día que yo fui a hablar con ella se sintió mal. Se empezó a marear, se tuvo que tumbar y yo dije, no es fácil recordar y no siempre se está preparado para recordar. Entonces en ese momento dije, wow, voy a dejarlo estar, digo, ya me buscaré la vida. Luego". Pero al día siguiente volví a su casa y curiosamente fue Estaba ella deseando, la ¿no? que Claro. exactamente quería hablar. Y de hecho estuvimos hablando pues un año, que es lo que yo tardé más o menos en preparar el cómic, mientras dibujaba, hacía bocetos, más o menos un año. Y ella se sentía protagonista, se sentía escuchada, estaba feliz, es Qué verdad, bonito. sí, sí. Y por eso Javier, el silencio del cómic, sí. ¿y conforme ibas tú haciendo bocetos, se los ibas mostrando? Sí. Ella no llegó a ver Mira, hay ¿O viste un vídeos? elemento eh, que es clave en el cómic. El cómic empieza con el carbón, las minas, y acaba pues en Valencia la electricidad, ¿no? Por así decir. Se cambia de lo manual a la máquina, por así decirlo. Y hay un elemento que ella recuerda con muchísimo cariño cuando era bueno, pequeña, joven, una estufa de carbón. Una estufa de carbón que podemos ver alguna imagen. Sí, sí. Además la hizo como un familiar suyo y ella estaba obsesionada con esa estufa. No sé si ahora puedo encontrar rápidamente. Mira esta. No sé si podéis Eh, ver. Ah, bueno, voy a quitar la imagen. tendrías que quitar la imagen, efectivamente. Ah, ay, bien, bien, ahí se ve perfectamente, sí, sí.
Perdona. Ahí eso es. Entonces ella estaba obsesionada con esa estufa, ¿no? Y ella cuenta cómo la vendió, pues para venirse a Valencia. No sé por qué estábamos hablando ahora de esto, se me ha ido tanto al cielo. Estábamos hablando Ah, de los del paso del bocetos, carbón de perdona. los bocetos. Y lo que comentabas tú antes, ¿no? Que en verdad Amigas es un poco una historia creada a partir de sus relatos y de mi imaginación, porque muy pocas referencias fotográficas teníamos de ese momento, de ella en concreto. Entonces yo iba enseñándole esos bocetos que ella me describe a la estufa y pues yo le enseñaba los bocetos y me decía, es exactamente igual Igual. a mi estufa, ¿sabes? Entonces yo decía, bueno, pues por ahí vamos bien, vamos, continuemos. Sí, sí. El, en el libro narras eso, el paso de una mujer, Ujú, una familia. De hecho, en la portada, aquí también lo muestro yo ahora, se ve ujú. perfectamente, la portada se ve claramente las vías del tren a las que tú antes te referías y un matrimonio velado por las sombras de que podría ser, por ejemplo, perfectamente un atardecer, ¿no? Y con Ujú. dos niños de la mano, maleta en ristre, buscando el porvenir, de dejar el campo, de dejar la pobreza absoluta del mundo rural por intentar prosperar en una ciudad con lo que yo también suponía, porque no nadie se iba a la ciudad y allí de repente empezaba a llover pepitas de oro ni a manar los ríos. Sí, 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 sí. Tenías que trabajar muy duro, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, cómo el desarrollo de contar la historia desde esos inicios. Ya nos has dicho que es basado en tu abuela, pero ¿has bebido de alguna otra fuente o simplemente con lo que ella te narraba? Pues mira, para hacer el personaje de ella, por ejemplo, yo tengo una fotografía, puedo enseñarla rápidamente. Tengo una fotografía que es la única fotografía que tengo de mi abuela, Ya de su boda, que ¿no? es la de su boda. Efectivamente. No sé si la podéis ver, están Sí, mis sí, sí, abuelos. sí. Entonces, luego mi abuela tenía un libro de su pueblo, los típicos libros que se hacían, o no sé si siguen haciendo los pueblos, que hacen una recopilación de imágenes de todas las épocas, ¿no? Que ponen las fiestas, la juventud. Y de ese libro empecé a coger vestuarios. El personaje de mi abuela está basado, cuando es niña, en el espíritu, el personaje del espíritu de la colmena, que lo interpreta Ana Torrent. Ujú. Vale, pues me basé Ah, muchísimo en ella para hacer una niña ficticia. Mi abuela me decía cómo era ella y yo pues más o menos me lo inventaba. Tenía el labio, el labio de arriba muy gordo, pues yo le hacía el labio gordo, cosas así. Cuando ya es más adulta, utilicé como referencia el personaje de Isabel de Calle Mayor de Bardem. Esa película ha sido muy referente para mí, sí. sobre todo por el estilo costumbrista, ¿no? De las mujeres de esa época. Es otra cosa diferente, ¿no? Porque es una ciudad, una capital de provincia, pero bueno, da igual, es cómo pasaban el tiempo, ¿no? Las personas en esa época. Y luego Almodóvar, la película que he hecho yo para merecer esto. Eh, bueno, siempre me ha recordado el personaje de la abuela que interpreta a Chuslan Preave, siempre me ha recordado muchísimo a mi abuela. Muchísimo, muchísimo las expresiones manchegas que utilizaba en su día a día, ¿no? Sí que es verdad que la película de Almodóvar es mucho más caricaturizada. Es una historia muy dura, pero la gente se ríe mucho cuando la ve. Es curioso, Almodóvar también se sorprendía cuando la estrenó. Pero bueno, básicamente lo que tú hablas, por ejemplo, me sirvió muchísimo estos paisajes urbanísticos. Yo estoy un enamorado de Valencia, soy valenciano, aunque mi padre sea manchego, y me gusta mucho, quería representar la Valencia obrera, por así decirlo, estos edificios Colmena que se construyeron durante el franquismo, que albergaban a la migración nacional en aquel momento que venían a trabajar a los campos, ¿no? Estos edificios Colmena, ¿no? Que en un principio estaban construidos en mitad de la huerta y que ahora están, bueno, digamos que Miga se ha construido a base de referencias, sobre todo cinematográficas, muchísimo, ¿no? Porque además al estar en silencio, esa idea de hacer como una historia, un estilo storyboard, donde se ve el movimiento, ¿no? Y todos estos detalles, pues ha venido un poco de ahí, sobre todo. A mí me recuerda un montón esos edificios colmenas a los que tú te refieres. Conozco un poco Valencia, pero me Mm, recuerdan a la Avenida del Cid, me recuerda incluso, correcto. y, pero también mucho a la calle Manuel Candela, a Pobla de Farnals, a toda esa zona, que es lo que tú dices, que estaba antes.
mirando casi ya en el puerto, escorado ya hacia el puerto y ahora Ujú. prácticamente el centro de Valencia, ¿no? Pues Efectivamente. Valencia se ha extendido con esa, que lo hablábamos antes a micrófono cerrado, que ha crecido tantísimo y bueno, Sí, de hecho seguirá mi creciendo, padre, ¿no? me acuerdo cuando yo era bueno, pequeño, hace unos 20 años o así que ya estaba todo construido, mi padre me decía, yo me compré este piso porque me encantaban las vistas, eso me lo estaba diciendo en el balcón y estábamos mirando una fachada de hormigón, me decía, qué bonito era cuando me compré esta casa y veíamos la huerta, ¿no? Y ahora que Sí. acabo de pagar el piso, ya no me gustan las vistas. Solo dos Ese cementos, comentario, ¿no? ahí lo dejo. Solo dos No, cementos. no, sí, pero es curioso, ¿no? Ujú. Y bueno, pues las referencias, sobre todo fotográficas, ha sido así. Pero es como yo me lo he imaginado, por eso hay mucho falseado, ¿no? El pueblo de mi abuela, lo comentábamos antes, off the record, ¿no? El pueblo de mi abuela no tiene esas llanuras manchegas. Es un pueblo que está muy cerquita de Jaén y es un paisaje más arbolado, de serranía. Pero bueno, quise hacer algo manchego pues utilicé los típicos molinos, ¿no? Pues Sí, bueno, el campo de Cristana, lo más conocido de La Mancha, mm, efectivamente, o quizás lo más fotogénico de efectivamente. lo que estamos hablando. Y el hecho de llamarla amigas es, Javier, por... Mm. Bueno, migas es un plato manchego, todo el mundo lo conocemos. Sí, sí, sí. Eh, el libro además empieza, voy a dejar de compartir para enseñar la primera página. El libro empieza con un plano de unas espigas de trigo, ¿no? Entonces, migas hace referencia tanto al plato como a los residuos, a lo que queda de algo, ¿no? Cuando tú recoges las migas de la mesa, ¿no? Cuando ya has acabado de comer. Entonces, al final, esto era un poco como el recuerdo de mi abuela, las migas de su vida, por así decirlo, así metafóricamente hablando. Un poco, pues eso. Y hay una referencia también que parecen migas, cuando lo ves así de primera, no sé si en mi pantalla se va a ver Ujú. con la nitidez que yo quiero contarlo, que ves el pan y luego ves el pueblo manchego que tú has creado, que se ve prácticamente que parece, visto desde lejos, migas de pan, las Sí, migas que quedan en un mantel, ¿no? Después de sí. comerte el pan. Sí, la verdad es que es Es una una manera de referencia. entrar pasar desde el campo de trigo, ¿no? A las calles del pueblo. Es una manera un poco bueno, ese paralelismo, ¿no? El, el principio, como empieza, digamos, arranca en 1930, bueno, quizá un pelín antes de Un 1936, poquito pero digamos antes, sí. que el primer capítulo, digamos así, ya más potente, arranca con un bombardeo, ¿no? Mm, De la guerra, en la época de la Guerra Civil y en ese traslado de estas personas que estamos hablando, de tu familia, hacia Valencia. Eh, Quizás también es muy importante, aunque todo el mundo lo entiende perfectamente, y me refiero a eso, la importancia de que no tenga texto también, porque es un libro que puede entender cualquier persona que coja ahora mismo la novela en sus manos, y en Valencia hay bastante, ha habido siempre tradición de esa migración, antes era migración nacional, ahora migración de fuera, ya no solamente la migración de dentro de la península, y creo que ellos también, cualquiera de estas personas que cruzan que cruzan el Mediterráneo y jugándosela, nunca mejor dicho, jugándose la vida en ese ujú. Mediterráneo, lo pueden entender perfectamente, no pueden entender, pueden verse reflejados, ¿verdad? En tu Yo novela. creo que el hecho de no ponerle voz en un principio, bueno, voz y diálogo, en un principio era un hándicap, o sea, yo para desarrollar la historia sin diálogos, más en un cómic, tuve que renunciar a muchas cosas. Claro, no se puede contar lo mismo con palabras que sin palabras. Fue un problema en un principio, pero yo creo que luego la avenida está bien, ¿no? Porque el hecho de que carezca de voz hace que tenga más voces. De hecho, mucha gente luego que lo ha, yo no sé si decir leído, porque es un libro que se lee de una manera gráfica, es curioso, pero sí que es verdad que cada persona le pone como su relato personal, ¿no? Yo veo a mi abuela y además en un principio yo decía, ¿esto a quién le puede interesar si es la vida de mi abuela solo? Pero fíjate, cada uno ve a su abuela, ¿no? O a su madre, no sé, incluso tengo amigos andaluces que lo han sentido como suyo, y no sé, es curioso. Lo que en un principio parecía que iba a ser un problema, como luego parece que al final, parece que incluso ha venido hasta bien para dar más voz, incluso. De hecho, fuiste muy valiente porque te presentas a un premio nacional
con un libro que, bueno, que casi que bordeaba, digamos, no las bases, ¿no? Porque en las bases no dice que tenga que haber texto escrito, pero Mm. casi uno, bueno, cuando se presenta un premio nacional en este caso de cómic o de novela gráfica, bueno, pues tendrá que llevar un texto, ¿no? Porque ya que voy a... Pero sin embargo, fuiste valiente y el jurado también reconoció y vio la fuerza y el impacto que tenía la novela para ser merecedora de ese premio PAN. Yo creo que el silencio es abrumador, ¿no? Sobre todo en el cine, por ejemplo, un plano que no tiene ni siquiera música, ¿no? Estremece, ¿no? Es como inquietante, esa es la palabra. Y creo que incluso el hecho de que carezca incluso de onomatopeyas, ¿no? Porque las personas a lo mejor no hablaban, vale, lo compramos, pero ponerle algún sonido, ¿no? De nada. Entonces yo creo que el hecho de que sea un silencio... Luego también me di cuenta, estaba con mi abuelo un día enseñándole lo que teníamos hecho y pues bueno, vi como que ella contaba, cuando veía alguna ilustración que le recordaba su vida, pues empezaba a contar cosas. Y quise transmitir un poco esa idea, ¿no? De contar de esas reuniones típicas familiares, ¿no? Que estabas con tu familia con un álbum de fotos. La gente ahora joven no lo entenderá porque ya no hay álbumes de fotos, pero Ya solo hay móviles. antiguamente te sentabas en el sofá, ¿no? Y empezabas a pasar las páginas y empezabas a recordarlo. Este día, cuando hicimos esto, la boda de la prima. Y es un poco la idea, ¿no? Es como pasar de la lectura individual a la colectiva de alguna manera. Es como que este cómic se puede leer incluso colectivamente, ¿no? Sentado con tu familia y pues como si estuvieras viendo un álbum de fotos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ha quedado interesante la idea del silencio. De hecho, tiene el libro, estamos incidiendo mucho en el tema de que no tiene, que no tiene palabras, pero sin embargo tiene mucho de poesía, porque la poesía también en la poesía se juega mucho con el silencio, se juega mucho con Mm. con lo que lo que dos versos. También hago esa referencia porque hemos tenido estas últimas semanas pues unos encuentros muy poéticos con Antonio Gómez, con José García Alonso, con Juan Manuel Barrado. Han sido todos muy poéticos. Hemos hablado mucho de poesía y yo creo que qué bonito es cerrar también este paréntesis que hemos hecho en este último semestre con este libro que en parte es una muy poesía visual. Por lo menos yo lo entiendo así. No sé si tú, Javier, o alguien alguna vez lo has visto así o te lo han transmitido de esa manera a alguien una vez que dice que lo has Claro, yo por presenciado. ejemplo, que soy el que lo he hecho, pues yo sé perfectamente lo que quiero transmitir, pero sí que es verdad que es muy interpretativo. Hay gente que ha hecho lecturas que yo no estaban en mi cabeza y son súper interesantes. Quiero decir que no, o el gesto de ella cuando come la paella, o que parece que lo tira al suelo, hay gente que se lo toma de una manera, hay gente que interpreta otras cosas, es súper interesante, ¿no? Sí, sí, sí que lo creo. Cómo ha funcionado el libro? ¿Cómo hasta ahora? Tanto allí en Vamos por, Valencia como... vamos por la segunda edición, que bueno, está bien. Está muy Quiero bien. decir que sí, sí, estoy contentísimo. Y en Valencia, bueno, la gente lo comenta cosas. Entiendo que la gente tampoco va a decir cosas feas. Bueno, no te creas, ¿eh? Thor, Que la gente cuando algo no le gusta, o no o no dicen, o te lo sueltan, porque hay gente para todo, ya, o directamente no dicen nada. Y de esa manera, algunas veces el silencio casi es más aterrador sí, que, es verdad. que la crítica o que la voz, ¿no? Es lo que estamos hablando antes. En el libro no hay palabras, pero que no te diga Mm. nadie nada de lo que has hecho, cuidado, ¿eh? Entonces que tienes que tener... Pues la verdad es que las críticas han sido bastante buenas. Lo presentamos en el Salón del Cómic de Valencia, fue una experiencia chulísima. Nunca me hubiera imaginado que fuera a presentar algo en un Salón del Cómic de Valencia. Es muy Tan contento. Y las importante como críticas, el Salón del Cómic de Valencia, claro. claro, claro. Y muy, no sé, la gente me ha hecho comentarios muy buenos y luego la prensa también. Quiero decir, creo que se ha entendido muy bien. Y no sé si es. Yo siempre pienso que es el momento, ¿no? Ahora de hablar de nuestras abuelas, porque es el momento que por edad están desapareciendo, ¿no? Por motivos de edad. Ujú. Entonces, es el momento ahora de rendirles homenaje, creo yo. Esa es mi opinión. Coincido plenamente con lo que dices porque es una generación a la que yo creo que no se le ha hecho lo suficientemente justicia. Con el tiempo Ujú. se le hará, porque suele pasar siempre, pero después de esos homenajes cuando vienen ya tan a toro pasado, pues bueno, pues sí, Sí.
Pues muchas gracias, Sí, pero el claro. momento de decirle, de darles un abrazo, de darles un beso, de decirle gracias, porque gracias a vuestro esfuerzo, tanto el de las abuelas como el de los abuelos, nosotros hoy estamos donde Mm, estamos, eso lo debemos efectivamente. a vosotros, ¿no? Y Y yo creo todo que lo esto es, que el mundo en el que vivimos lo han construido lo han ellos. construido ellos. Sí, sí, Eh, es así. y además, Y ellas. y ellas, te iba a decir, y mucho Ujú. ellas, Y porque mucho ellas, sí, mucho, sí. porque a ese trabajo silencioso, ese trabajo en el hogar, ese día a día, con la dificultad que tiene, sin recompensa económica ninguna, sin casi en muy pocos casos recompensa no ya económica, sino afectiva. Ujú. De, yo recuerdo un montón de imágenes de sentarse la gente a comer y no decir ni siquiera qué rico está esto, ¿no? Oye, por lo menos dile que está bueno la comida que está haciendo esa persona que ha estado dedicándole toda la mañana a que tú Toda te la sientes, mañana, sí, sí. a que tú te sientes aquí a comer, ¿no? Exacto. De hecho, el libro tiene, no, no he contado las manos que he dibujado, pero he dibujado, odio dibujar manos, tengo que decir, y he dibujado, no sé las que habrán, muchísimas, porque realmente lo que quería transmitir era precisamente todo el trabajo, ¿no? Trabajo manual, Manual ¿no? sobre todo, además, en todos los aspectos. Incluso llegar a Valencia, se supone que iban a vivir mejor y parece que las cosas se complican, ¿no? A veces. Que no siempre, muchas veces parece que el destino está escrito, ¿no? Hay gente que no puede escapar de su destino y hay veces que, pues mira, no sé, eh, emprendes un viaje pensando una cosa y acaba siendo otra. Pero Siendo bueno, otra. de- ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? En pintarlo, perdón, perdón. En retratarlo, quizás sería la en palabra más bonita, hacerlo, ¿no? más de 3 años he estado. También lo he alternado con otros trabajos. Ha habido momentos que he parado, porque es una cosa muy personal. Había momentos que me sentía muy agobiado, tenía que dejarlo un poco aparte. Luego retocaba cosas. El estilo, por ejemplo, es un estilo muy diferente a lo que yo hago en mis ilustraciones. Entonces, lo desarrollé un poco para este libro. Entonces, el primer capítulo que hice quedó muy chulo, pero el segundo me gustó más y luego retoqué cosas. O sea, he ido revisando bastantes cosas. Entonces, quería transmitir esa idea de carboncillo, ¿no? De fotografía antigua. La vida no era en Antigua. blanco y negro, la gente veía en color, pero nuestras fotografías son en blanco y negro. Entonces, Claro, efectivamente. como estamos hablando de mi imaginación, pues bueno, yo me lo imagino así la vida y tuvo que ser, digamos que hasta que no vi una ilustración y que yo pensé, es tal cual como yo me imagino la historia de mi abuela. Ahí es cuando empecé ya a dibujar en serio, ya pasó tiempo. Me costó un poquito el encontrar ese estilo. ¿Con qué edad llegó tu abuela a Valencia? Pues si ella nació en el 30 y llegaron en el 61 62 pues tendrían 32 años, treinta ¿no? y dos años, o un poquito más, 33. Ya venía, ella ya se casa en La Mancha y viene ya, viene ya casada. Ujú, es así. Venga. Y Tus nada pa- más llegar a Valencia, al poco muere mi abuelo, entonces es cuando empieza lo duro, ¿no? Realmente, ¿no? Efectivamente, es lo que estás tú No diciendo, estás es en tu que casa, no tienes a los tuyos cerca, eso, estás eso. sola con tus hijos, tienes que trabajar y tienes que hacer todo. Ahí es cuando se complica la cosa. Ahí cuando tienes que darle el do de pecho, Más ¿no? aún, Más aún, claro, claro. claro, claro. Sí, sí, sí. Historia dura, ¿eh? Son personas que han tenido la vida difícil, ¿no? De por sí. Han vivido, pues es una Una, guerra, una una guerra, posguerra, una una posguerra. dictadura, Efectivamente. y han llegado a los 50, cuando ya tienen 50 años, o sea, cuando digamos acaba la dictadura, democracia, ya son mayores. ¿No? Es Ya, como ya, que se les ha robado su vida sus eso es. primeros años de vida, digamos, su Ujú. juventud ha sido arrebatada, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante hablar de ellas en estos momentos, porque no es lo mismo tener 50 ahora que tener 50 años 60. Claro, y porque O parecía, sea, bueno, ahora, en el caso de mi abuela más aún, pero bueno, en los claro, años 70, en el año 70 tu abuela tenía ya casi pues 60 50, 60, 50 y claro, tanto, casi 60 que al final claro. la modernidad esa que llega los arrolla también, se los lleva por Sí, delante, sí, los sí, sí, hace, sí, 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 es lo que tú dices, los 50 de ahora, yo tengo 50 ahora mismo y yo no me veo mayor, sin claro, embargo, recuerdo a mi abuela y mi abuela la recuerdo siempre mayor y no era mayor, pasa totalmente. que A mí me iba pasa lo vestida de mismo. negro. A mí una frase que me dijo mi abuela hace mucho, hace ya unos años, que ya iba a cumplir 30 años, y le dije a mi abuela, digo, "Juri, en 30 años", y me dijo, pues ya verás cuando llegues a los 60 que de repente tienes 90.
Y también me dijo, y hace tantos años que soy vieja, eso es una frase que me dejó muy marcado, hace tantos años que soy vieja, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Que pues a lo mejor desde los 50 ya se sentía vieja, ¿no? O se sentía que ya Es a lo que voy, ¿no? Que son personas pues que han llegado, que su juventud ha sido muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, y no han podido hacer lo que se supone que tiene que hacer la gente joven, Sí, que era o que disfrutar y como vivir, nosotros entendemos que tiene que hacer la gente como tiene que joven. ser la gente joven, Exacto, que es disfrutar, a llegar momentos que sí, que hay que trabajar, pero también esos ratos de disfrute que por efectivamente, desgracia ellos tuvieron muy pocos, porque, muy y más en pocos. el caso que estás hablando de tu abuela, ¿no? Que tuvo que ser padre y madre de sus hijos, ¿no? Claro, Tuvo que, claro. Y bueno, y como ella, muchísima gente, claro, claro. con muchísimas, muchísimas, que tuvieron que cargar con esa doble tarea de llevar el pan y la sal a su casa, ¿no? Mm. Que es importante, es muy difícil. ¿En qué estás ahora trabajando, Javier? ¿Qué nos puedes Ahora estoy así? haciendo, bueno, estuve hasta hace poco trabajando en una película de animación que se va a estrenar, por cierto, el día 13 de diciembre. La recomiendo. Y ahora estoy Bueno, no, dinos, haciendo, dinos, dinos cuál es se para, llama para... Rock Bottom. Rock Bottom es una película chulísima. Ah, bueno, es la que yo he dicho al inicio, la que Sí, 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 sí. de Se estrena el 2023. día 13 de diciembre. Y ahora estoy trabajando en un siguiente cómic que estoy dándole forma todavía, que va a ser bastante diferente. Voy a volver un poquito a mi estilo, ¿no? Colorido, más gamberrete y con palabras, por cierto. Y va a Qué hablar bien. sobre, en un principio, sobre la soledad, es el, digamos, el tema principal, Ujú. que es lo que puedo contar hasta ahora. Vale, vale. O sea, ¿te gusta el tema de la soledad? Por lo que, aunque sea, vaya a ser, No ha sido ¿no? casualidad, Ha sido ¿no? Ha sido casualidad. sí, porque quiero contar unas cosas, pero al final me pongo a pensar y digo, pero bueno, todo esto, ¿a qué te remite? Soledad, al final, ¿no? Soledad o esa sensación de no pertenecer, ¿no? A ningún sitio. Soledad como, ya como, Sí, ¿me sí, entiendes? te entiendo lo que quieres decir. Esa soledad de que no estás, que puedes estar rodeado y escuchando ruido y sin embargo estás solo. Efectivamente, efectivamente. Por ahí van a Entiendo. ir los tiros. Claro. Oye, pues deseando de cuando la tengas, de conocerla y de verla y de leerla, en ese caso, en este caso de así. Sí, Bueno, sí, sí. hablábamos antes, off the record, te gustó muchísimo Extremadura, que no conocías nuestra Muchísimo. tierra, Sí, no sí, sí. conocías nada, y me imagino que esas estampas que tuviste tiempo de sobra para ver, porque al venir a Extremadura es como porque prácticamente en eso no hemos evolucionado mucho desde los tiempos Hay que tener paciencia. en los que tu abuela se tuvo que marchar de La Mancha. El tiempo, me imagino que tardaría pues prácticamente lo mismo que tardaste tú en venir de Valencia a Extremadura. Eso habría que reivindicarlo, por cierto, Sí, ¿no? eh, sí, es una Esas reivindicación conexiones. constante Constante. Sí, el tema de lo alejado que estamos de todo, ¿no? de todo. Y nada, para nosotros que estuvieras, que presentaras aquí migas, que fuese aquí ese pistoletazo de salida, fue también muy importante y de hecho estamos esperando que, bueno, cuando se solucionen unos problemillas que puedas de nuevo volver por aquí a hablar de esta novela le- no sé, yo le llevo diciendo novela toda la tarde, vosotros, yo sé que a algunos os gusta llamarles cómic, otros novela gráfica, no sé, Me es indiferente. es indiferente, ¿no? Me es Vale, vale. indiferente. Es novela gráfica, bueno, cómic. A lo mejor la gente entiende más cómic superhéroes o otro tipo de cosas, pero es un cómic al fin y al cabo. Claro, ya, sí, ya. Es un Yo cómic. precisamente por eso quizá te haga esa distinción, ¿no? Para evitar el que él piense que a lo mejor el cómic es más Marvel, ¿no? Es más esa época, a lo mejor más de superhéroes. Y esto, sin Mm, embargo, es que esto es una novela, que esto lo puedes leer, de hecho se lee viéndola. mm, Recuerdo, decías tú antes, cuánta gente hubo en épocas pasadas, hace ya siglos, que no sabían leer, por desgracia, y venían, les ponían en el centro del pueblo lo que hoy día sería un cómic, y iban ujú. cantándole un romance, señalando con un palito lo que había pasado, y la gente lo entendía perfectamente, lo que Claro, iban contando, ¿no? Es un poco así también. Muy bien, bueno, Javier, pues ha sido un placer tenerte esta tarde igualmente. en estas actividades paralelas, presentándonos migas.
volvemos a enseñarlo aquí. De verdad es que quienes no lo hayan visto todavía, quienes no lo tengan, se lo recomendamos fervientemente, porque es, aparte de lo bien pintado que está, lo bien hecho, la calidad que tienen los dibujos y la historia que narras, pero sobre todo es, yo creo que es un libro que conviene tener como homenaje a esas mujeres y especialmente que tú has reflejado en tu abuela, todas esas mujeres que se desvivieron, la palabra quizá más oportuna sea esa, se desvivieron por sus hijos, por sus nietos y que merecen todo nuestro cariño y el respetazo, el sombrerazo por lo que hicieron en esos años tan durísimos, que tú también has reflejado aquí. Muchas gracias. Javier, enhorabuena, de verdad. Y Gracias. nada, felicidades. Si nos quieres compartir si tienes por ahí alguna imagen más que quieras ponernos para que la gente No sé si todavía tengo, vean, creo que tenías, a ver si está. Tengo una que me gusta muchísimo, que es una doble página, ¿no? Porque además el cómic, eh, digamos que tiene un poco de lenguaje audiovisual, ¿vale? Entonces, digamos que todos los capítulos que hay empiezan con un plano máster que se dice en cine, ¿no? Que sitúa al espectador en una ubicación y luego mediante el zoom te vas acercando y alejando. Y hay una imagen que me gusta muchísimo, que es una doble página del interior, la del tren. que Ujú. es un paisaje, bueno, que además es como un tren que no tiene ni principio ni fin, Ni ¿no? final, Parecen estos efectivamente. trenes que están. No sé, esa imagen me gusta muchísimo, me transmite mucha paz. Ujú. Qué bonita. Pues con esa imagen tan bonita de Gracias. ese tren interminable, ese tren que nos lleva, podríamos decir, de manera metafórica, ¿no? Que nos lleva hacia el pasado y también hacia el futuro. Efectivamente. Despedimos estas actividades paralelas que hoy pues, le ponemos punto y final a la espera el siguiente semestre, cuando volvamos de nuevo a traer nuevos autores y nuevos libros a todos vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de estos encuentros, a todos los que lo estéis viendo. Y arrancábamos con Joaquín Araujo teniendo un recuerdo hacia Valencia, porque eran en los días más críticos de la Dana. Y hoy, mira, tenemos aquí a Javier, que es valenciano, cerramos con él, y como un canto a la recuperación y que no se nos olvide Valencia. Eso es muy importante. Es interesante que en aquel momento todo el mundo tuviéramos los cinco sentidos puestos en Valencia, pero que la actualidad, tan vertiginosa como es hoy día todo lo que ocurre, no nos haga olvidarnos de Valencia, porque todavía queda mucho por hacer en el sur de Valencia, queda muchísimo trabajo, muchas personas que necesitan de todo el apoyo institucional principalmente, pero porque iba a decir vecinal, el vecinal ya más no se puede hacer de lo que ha hecho, lo que individualmente ha hecho el pueblo, ya más no se puede hacer. Y nada, Javier, transmitirte desde Extremadura, desde AUPES, desde la editora regional, todo el cariño desde aquí que tú puedas transmitir al pueblo valenciano y nuestro el abrazo más fuerte y lo que esté de nuestra mano, que sepáis que podéis contar con ello. Muchísimas gracias. Y nada, nos despedimos ya. Emplazamos para en breve. Volveremos a anunciar cuáles son los siguientes autores y creo que la semana que viene, sí, efectivamente, la semana que viene habrá un encuentro con un autor. En este caso, no estaré yo, sino será mi compañera Miriam Navas del Plan de Fomento de la Lectura el que hable con ese autora. Un abrazo muy fuerte y nos vemos.